Llevamos más de un siglo atrapados en el mismo sistema energético obsoleto, combustibles fósiles, redes centralizadas e infraestructuras costosas. Nos han dicho que los vehículos eléctricos, la energía solar y los parques eólicos son el camino a seguir. Pero, ¿y si no lo fueran? ¿Y si un solo avance pudiera dejar obsoletas todas estas soluciones de la noche a la mañana? Un inventor africano ha presentado un coche autopropulsado que no necesita cargarse, ni combustible, ni fuente de energía externa. Suena a ciencia ficción, pero esta tecnología revolucionaria ya está sacudiendo el mundo de la ingeniería y la inversión. No se trata solo del transporte, sino de remodelar todo el panorama energético mundial. Quédate conmigo hasta el final porque lo que estás a punto de presenciar no es solo un invento, es un cambio de paradigma. El coche que lo cambia todo. ¿Y si te dijera que existe un coche que nunca necesita combustible, nunca necesita cargarse y nunca se queda sin energía? Imagina un mundo en el que las gasolineras, los puertos de carga y la ansiedad por la autonomía son reliquias del pasado. Parece ciencia ficción, pero es real. No se trata solo de un nuevo tipo de vehículo. Es una revolución energética que sacude los cimientos de las industrias del automóvil y la energía. En el corazón de este cambio sísmico se encuentra el vehículo de energía libre CITE, una máquina innovadora que desafía todo lo que creíamos saber sobre el transporte. A diferencia de todo lo anterior, este coche genera su propia energía mientras está en movimiento, eliminando la necesidad de gasolina, baterías o fuentes de energía externas. Se trata de un sistema totalmente autosuficiente que amenaza con trastornar todas las industrias que dependen del combustible o la electricidad para el transporte. Las implicaciones son asombrosas. Mientras que el mundo se ha centrado en la transición de los motores de combustión a la energía eléctrica, este avance hace que incluso los vehículos eléctricos más avanzados parezcan anticuados. Ahora, los mejores ingenieros, ejecutivos del sector energético y gigantes de la industria se pelean por encontrarle sentido. ¿Podría ser esta la innovación que obligue a Tesla, a los conglomerados petrolíferos y a las compañías eléctricas a replantearse por completo su futuro? ¿O es simplemente demasiado buena para ser verdad? ¿Cómo funciona este coche? La mayoría de los expertos dijeron que esto era científicamente imposible hasta que lo vieron en acción. Los vehículos eléctricos tradicionales utilizan enormes baterías de iones de litio que deben recargarse con fuentes de energía externas. Esto significa que los propietarios de vehículos eléctricos siguen dependiendo de la red eléctrica o de estaciones de recarga, lo que convierte los viajes de larga distancia en un reto logístico. Pero el vehículo de energía libre CITE funciona de otra manera. Utiliza un método totalmente nuevo de generación de energía llamado tecnología de energía microsónica. La tecnología de energía microsónica capta las ondas de radio del entorno y las convierte en una fuente continua de energía. Estas ondas están presentes a nuestro alrededor, emitidas por la atmósfera, los dispositivos electrónicos e incluso la radiación cósmica. El sistema de a bordo del vehículo aprovecha esta energía desaprovechada, la convierte en energía utilizable y mantiene el motor en marcha indefinidamente. Esto elimina la ansiedad de autonomía, la degradación de la batería y la necesidad de una infraestructura de carga externa. Naturalmente, los escépticos se preguntan si esta tecnología se ajusta a los principios establecidos de la física. ¿Cómo puede un vehículo producir energía sin una fuente de entrada? La respuesta está en la capacidad de captar la energía electromagnética existente ya en el entorno y convertirla de forma eficiente. Aunque pueda parecer magia, se trata simplemente de una forma avanzada de conversión de energía que nunca antes se había aplicado a un vehículo a gran escala. A medida que más ingenieros ven esta tecnología en funcionamiento, la incredulidad va dejando paso a la curiosidad, y la curiosidad se convierte en atención seria. Un coche que alimenta toda tu casa. Imagina utilizar tu coche para alimentar tu casa en lugar de que tu casa alimente tu coche. Además de eliminar los costes de combustible, el vehículo de energía libre CITE es capaz de producir energía suficiente para suministrar electricidad a los hogares. No se trata solo del transporte, sino de revolucionar la forma en que consumimos y distribuimos la energía. El sistema puede generar hasta 15 kilovatios de energía, suficiente para hacer funcionar electrodomésticos, iluminación y aparatos electrónicos esenciales. Esto significa que en zonas remotas donde el acceso a la red eléctrica es poco fiable, el vehículo puede servir como estación móvil de energía. En situaciones de emergencia, como cortes de electricidad causados por tormentas o fallos de la red, las familias podrían recurrir a sus vehículos para obtener electricidad. Las aplicaciones potenciales se extienden a la vida fuera de la red.
permitiendo a las personas vivir de forma independiente sin depender de las fuentes de energía tradicionales. Este concepto supone un cambio radical en la estructura de la energía desde hace más de un siglo. Tradicionalmente, la energía se produce en lugares centralizados, como centrales eléctricas, y luego se distribuye a través de vastas redes eléctricas. Este invento descentraliza la producción de energía, lo que permite a las personas ser autosuficientes de una forma que nunca antes había sido posible. Si se adopta de forma generalizada, podría reducir la dependencia de las compañías eléctricas, disminuir los costes energéticos y eliminar la necesidad de generadores de reserva en hogares y empresas. Las industrias del automóvil y la energía están entrelazadas, y un vehículo que produce su propia energía al tiempo que suministra energía a dispositivos externos supone un reto para ambos sectores. Ya no se trata solo de la eficiencia del transporte, sino de redefinir cómo se genera y consume la energía. La reacción, ¿por qué el mundo está dividido? ¿Es este el mayor avance energético o es demasiado bueno para ser verdad? La presentación del vehículo energético sin guadaña ha conmocionado a la comunidad científica, la industria automovilística y los mercados mundiales de la energía. Algunos expertos lo saludan como el avance tecnológico más importante del siglo, mientras que otros se preguntan si viola las leyes fundamentales de la física. Durante más de un siglo, los sistemas energéticos del mundo han dependido de los combustibles fósiles, las redes eléctricas y las grandes infraestructuras, las compañías petroleras, los proveedores de servicios públicos e incluso los gobiernos han construido sus economías en torno al hecho de que la gente debe comprar energía para alimentar su vida cotidiana. Sin embargo, este nuevo vehículo autónomo desafía esa dependencia, amenazando con trastocar de la noche a la mañana múltiples industrias que mueven billones de dólares. Un coche que nunca necesite gasolina, estaciones de carga o una fuente de energía externa supone un cambio radical respecto al transporte tradicional. Si esta tecnología resulta viable, podría dejar completamente obsoletos los vehículos eléctricos, los coches híbridos y los motores de gasolina. Este escenario es una amenaza existencial para la industria del petróleo y el gas, que lleva décadas dando forma a las economías mundiales e invirtiendo grandes sumas en extracción, refinado y distribución. Incluso los vehículos eléctricos, que en su día se consideraron el futuro del transporte sostenible, se enfrentan a una crisis. Empresas como Tesla, General Motors y Toyota han invertido colectivamente miles de millones de dólares en investigación sobre baterías, redes de recarga y soluciones de energía renovable. Sin embargo, si un coche puede generar su propia energía indefinidamente, todo el modelo de negocio construido en torno a los vehículos impulsados por baterías se derrumba. Se acabaron las estaciones de carga, la extracción de litio y la degradación de las baterías. Solo un bucle energético continuo y autosuficiente. El mercado de la electricidad también está en peligro. Las compañías eléctricas se benefician de los consumidores que pagan por la electricidad, ya sea para cargar un coche o para alimentar un hogar. Pero, ¿qué ocurrirá cuando un vehículo pueda generar y distribuir energía por sí mismo? Este cambio permitiría a los particulares convertirse en productores independientes de energía, eliminando las facturas mensuales de electricidad y reduciendo la dependencia de las redes nacionales. Los propietarios podrían alimentar sus electrodomésticos e incluso vender la energía sobrante a la red, dejando obsoletos a los proveedores tradicionales de electricidad. Por supuesto, no todo el mundo está convencido de que este avance sea legítimo. Algunos expertos afirman que esta tecnología viola los principios conocidos de la física y exige pruebas rigurosas para verificar su funcionalidad. Los escépticos sostienen que es demasiado buena para ser verdad y sospechan que debe haber limitaciones o inconvenientes ocultos que aún no se han revelado. Sin embargo, otros creen que las industrias con intereses creados en los combustibles fósiles, las baterías y la distribución centralizada de energía pueden intentar suprimir o desacreditar esta innovación antes de que alcance una adopción masiva. La historia ha demostrado que las tecnologías disruptivas suelen encontrar resistencia, especialmente cuando amenazan el dominio de industrias establecidas. Algunos especulan con la posibilidad de que las grandes empresas intenten adquirir la tecnología, solo para mantenerla fuera del alcance del público, garantizando así que los mercados energéticos permanezcan bajo su control. El debate mundial ya no se centra en si este invento funciona o no, sino en cómo podría cambiar el mundo. Si el vehículo energético sin guadaña puede funcionar realmente como se afirma, redefinirá no solo el transporte, sino la forma en que la sociedad genera y consume energía. Las implicaciones van mucho más allá de los automóviles.
Podría conducir a hogares autoalimentados, a la producción descentralizada de energía y a una transformación completa de las infraestructuras tal y como las conocemos. La incertidumbre que rodea a este avance no ha hecho sino alimentar la intriga pública. Gobiernos, instituciones de investigación e inversores están muy atentos, ansiosos por ver si la tecnología resiste el escrutinio. Si tiene éxito, podría obligar a los principales actores de los sectores de la automoción, la energía y la tecnología a adaptarse o arriesgarse a quedarse atrás. El escepticismo está dando paso poco a poco a la curiosidad, y la curiosidad se está convirtiendo en una investigación seria. Si este invento es real, no solo alterará el statu quo, pondrá patas arriba los cimientos del consumo de energía, el control de la industria y el poder económico en todo el mundo. El mundo está al borde de una revolución potencial, y los próximos años determinarán si se trata solo de una afirmación audaz o del amanecer de una nueva era energética. El que dejó el instituto y asombró al mundo. ¿Y si te dijera que una de las innovaciones energéticas más revolucionarias fue creada por un inventor autodidacta? El hombre que está detrás del coche autopropulsado no es un profesor de una prestigiosa institución ni un multimillonario magnate de la tecnología. Se llama Maxwell Chikumbutso, y su trayectoria desde una infancia pobre en Zimbabue hasta convertirse en pionero de una de las tecnologías más revolucionarias del siglo es extraordinaria. Nacido en Zimbabue, Maxwell tuvo que enfrentarse a dificultades desde muy joven. Las dificultades económicas le obligaron a dejar la escuela a los 14 años, lo que truncó su acceso a la educación formal. Sin embargo, lo que le faltaba de formación académica lo compensaba con creces su ingenio y su insaciable curiosidad por la tecnología. En lugar de libros de texto y laboratorios, Maxwell recurrió a materiales de desecho, desmontando viejas radios y aparatos electrónicos para entender cómo funcionaban. Su persistencia le llevó a una revelación increíble. Podía construir sus propios dispositivos desde cero. A pesar de su falta de educación formal en ingeniería, Maxwell no tardó en hacerse un nombre. De adolescente construyó su primer transmisor de radio, que emitía a corta distancia. Ese temprano éxito alimentó su pasión por la ingeniería eléctrica. A continuación desarrolló un sistema de navegación digital, un logro que asombró a quienes dudaban de su capacidad. Pero su avance más asombroso estaba aún por llegar, un sistema energético capaz de generar energía a partir del medio ambiente sin ninguna fuente de combustible externa. Su trabajo condujo al desarrollo del vehículo autopropulsado, una máquina sin precedentes en la industria del automóvil. A diferencia de los coches eléctricos convencionales, que dependen de enormes baterías y de recargas periódicas, el invento de Maxwell aprovecha la energía de las ondas de radio circundantes y las convierte en energía utilizable en tiempo real, sin necesidad de gasolina, estaciones de carga ni fuentes de energía externas. Esta tecnología podría cambiar todo lo que el mundo sabía sobre energía y transporte. La batalla contra el escepticismo y la supresión. Cuando trastocas industrias que mueven billones de dólares, no todo el mundo te recibe bien. Maxwell Chikumbutso no tardó en darse cuenta de que el camino hacia la revolución energética no estaría exento de obstáculos. Su innovador invento fue recibido con escepticismo, incredulidad y, en algunos casos, hostilidad. El mayor desafío llegó cuando intentó conseguir patentes para su trabajo. Muchas instituciones rechazaron sus solicitudes, argumentando que su tecnología de conversión de energía desafiaba los principios científicos establecidos. Incluso cuando demostró prototipos que funcionaban, los críticos afirmaron que sus descubrimientos eran imposibles según las leyes de la termodinámica. El escepticismo se extendió más allá de las instituciones científicas. Algunos líderes del sector consideraron el invento de Maxwell una amenaza directa a sus modelos de negocio de toda la vida. Las corporaciones y los poderosos grupos de interés del sector energético llevan mucho tiempo controlando el mercado mundial. Si surgiera una tecnología capaz de suministrar energía libremente sin necesidad de combustible ni infraestructura de carga, socavaría las industrias multimillonarias creadas en torno al petróleo, el gas y la producción de baterías de iones de litio. Según algunos informes, algunas empresas intentaron desacreditar el trabajo de Maxwell, tachándolo de pseudociencia. Otros especulaban con que se habían hecho esfuerzos para suprimir la tecnología en lugar de validarla. A pesar de estos obstáculos, Maxwell se negó a dar marcha atrás. En lugar de esperar la validación de las instituciones tradicionales, llevó su tecnología directamente a la gente. Su siguiente movimiento dejaría una huella innegable en el mundo. La demostración lo cambió todo. La gente pensaba que era falso hasta que lo vieron con sus propios ojos.
Maxwell sabía que la única forma de acallar a sus escépticos era mediante pruebas irrefutables. Así que organizó una demostración en directo en Zimbabue que lo cambiaría todo. Una multitud se reunió para presenciar lo que algunos creían imposible. Ingenieros, inversores y expertos del sector esperaban con impaciencia la presentación del vehículo autopropulsado de Maxwell. El coche arrancó, se movió sin esfuerzo y siguió funcionando sin ninguna fuente de combustible externa, pero lo que ocurrió a continuación dejó atónitos incluso a los observadores más dubitativos. Para demostrar aún más las capacidades de su invento, Maxwell conectó dispositivos externos al coche. Un televisor, un frigorífico e incluso toda una pequeña casa funcionaban con el sistema energético del vehículo. No se trataba solo de un medio de transporte, sino de una central eléctrica móvil capaz de generar energía para el uso cotidiano. El cambio fue inmediato. El escepticismo se convirtió en intriga. Los ingenieros que habían descartado la idea como una fantasía ahora querían entender cómo funcionaba el sistema. Los inversores que dudaban en respaldar un proyecto tan poco convencional empezaron a mostrar un gran interés. La conversación cambió de si la tecnología funcionaba a cómo podía ampliarse e implantarse en todo el mundo. Pero a medida que crecía el entusiasmo en torno a la innovación de Maxwell, también lo hacían los intereses en juego. Las implicaciones de su trabajo iban mucho más allá de una simple demostración. Surgió una nueva pregunta: ¿qué significaría esto para los principales actores de la industria de vehículos eléctricos? La amenaza de Tesla. ¿Acabará esto con los coches eléctricos? Tesla cambió la industria, pero ¿qué pasaría si los vehículos eléctricos se quedaran obsoletos de la noche a la mañana? Durante años, Tesla y otros fabricantes de vehículos eléctricos han operado bajo el supuesto de que la tecnología de las baterías es el futuro del transporte sostenible. Se han invertido miles de millones de dólares en redes de recarga, producción de baterías de iones de litio y soluciones de energías renovables diseñadas para alimentar la próxima generación de automóviles. Pero el vehículo autónomo de Maxwell Checambotso desafía todo ese marco. El éxito de Tesla depende de un mundo en el que los coches eléctricos necesiten recargarse. Las estaciones de carga, la infraestructura de intercambio de baterías y la red eléctrica son componentes fundamentales de la revolución del vehículo eléctrico. Pero, ¿qué ocurre si esos elementos dejan de ser necesarios? Si un coche puede generar su propia energía indefinidamente, desaparece la necesidad de infraestructura de carga, ansiedad de autonomía, degradación de las baterías y largos tiempos de carga. Las principales preocupaciones de los propietarios de vehículos eléctricos pasan a ser irrelevantes. Esto es más que un avance de ingeniería. Es un cambio de paradigma que podría obligar a Tesla y a otros fabricantes de automóviles a replantearse sus modelos de negocio. Si los vehículos autónomos llegan a ser viables a gran escala, es posible que los coches impulsados por baterías dejen de ser la solución más eficiente. Esto plantea una cuestión crucial. ¿Se adaptarán empresas como Tesla y adoptarán esta nueva tecnología? ¿O intentarán resistirse a ella para proteger sus inversiones actuales? El mundo está ahora muy atento. Lo que empezó como una idea improbable de un inventor autodidacta de Zimbabue se ha convertido en una tecnología que podría trastornar las industrias más poderosas del planeta. Pero el camino por recorrer está lleno de retos, desde la resistencia industrial hasta el escrutinio científico. Una cosa es cierta: el coche autopropulsado de Maxwell Checambotso ha cambiado la conversación, y no hay vuelta atrás. La guerra política y empresarial por la energía. Hay una razón por la que algunas industrias no quieren que esto tenga éxito. La historia ha demostrado que las tecnologías revolucionarias suelen encontrar resistencia, no porque no funcionen, sino porque amenazan la estructura de poder existente. Los gobiernos y las empresas siempre han tenido un fuerte control sobre la producción de energía. Desde el auge del carbón y el petróleo hasta el moderno impulso de los vehículos eléctricos, todos los grandes cambios energéticos han sido controlados y monetizados por quienes detentan el poder. ¿Qué ocurre cuando surge una tecnología que no encaja en su modelo de negocio? Cuando Nikola Tesla propuso la electricidad inalámbrica, fue clausurado. Cuando Stanley Meyer afirmó haber desarrollado un coche que funcionaba con agua, su trabajo desapareció misteriosamente. Cada vez que una innovación ha desafiado el statu quo de la dependencia energética, se ha enfrentado a una enorme resistencia, supresión y, en algunos casos, borrado completamente de la historia. ¿Podría ocurrir lo mismo aquí? ¿Podría este coche autónomo ser prohibido, fuertemente regulado o comprado en secreto por las mismas industrias a las que amenaza? No es un escenario imposible. Si una industria multimillonaria ve peligrar su supervivencia, luchará con todo lo que tiene.
Una posibilidad es la supresión total. Si los gobiernos clasifican la tecnología como una amenaza para la seguridad energética nacional, podrían imponer normativas estrictas que hicieran casi imposible la producción masiva. Otra posibilidad es la adquisición corporativa. Una gran empresa energética podría comprar los derechos de la tecnología, solo para enterrarla y proteger su negocio actual. La lucha entre la innovación y el control empresarial no es nada nuevo. La verdadera cuestión es si este vehículo autónomo podrá sobrevivir a las mismas fuerzas que han frenado avances energéticos radicales en el pasado. El mayor salto adelante de África. Durante demasiado tiempo, África ha sido vista como un seguidor en la innovación global, pero este invento la está convirtiendo en líder. Zimbabue es ahora el hogar de un avance que podría remodelar el panorama energético mundial. Por primera vez, un país africano está a la vanguardia de una revolución tecnológica. África lleva mucho tiempo luchando contra el acceso a la energía. Muchas regiones siguen sufriendo escasez de energía, redes poco fiables y elevados costes de la electricidad. Las comunidades rurales suelen quedar a oscuras, y el crecimiento económico se ha visto frenado por la falta de infraestructuras. Pero, ¿y si eso pudiera cambiar? ¿Y si África pudiera dar un salto adelante, no solo poniéndose al nivel del mundo, sino superándolo? Este vehículo autónomo es algo más que una nueva forma de viajar. Es un símbolo de independencia. En lugar de depender de las importaciones de energía extranjera, Zimbabue podría convertirse en un centro de tecnología sostenible, a la cabeza de una nueva era de libertad energética. Las implicaciones son enormes. Si esta tecnología puede producirse en masa en África, podría proporcionar a millones de personas acceso a una energía limpia e ilimitada. Podría sustituir a las anticuadas redes eléctricas, suministrar energía a pueblos enteros y crear una economía en la que la energía ya no sea un recurso escaso, sino abundante. El cambio en la innovación mundial es innegable. África está demostrando que no es solo consumidora de tecnología, sino también creadora. Un continente antaño ignorado en el mundo de la tecnología posee ahora uno de los inventos más perturbadores de la era moderna. Y mientras las naciones occidentales luchan por mantenerse al día, África avanza. El papel de China en el futuro de la energía. ¿Podría China estar planeando en secreto controlar esta tecnología? No sería la primera vez que una gran potencia intenta dominar un invento revolucionario. Y si hay un país con el interés y los recursos para hacerlo, ese es China. China domina actualmente la producción de baterías y vehículos eléctricos. Empresas como Contemporary Amperex Technology y BYD controlan la mayor parte del suministro mundial de baterías. Y China lleva años posicionándose como líder mundial del transporte limpio. Pero este vehículo autónomo amenaza con cambiarlo todo. Si los coches dejan de necesitar baterías, el imperio chino del vehículo eléctrico sufrirá un duro golpe. Producción de baterías, extracción de litio e infraestructura de recarga. Todo ello pierde relevancia en un mundo en el que los vehículos generan su propia energía. Eso es un desafío directo a la estrategia económica de China. ¿Qué hará China? ¿Intentará adquirir la tecnología, asociarse con Zimbabue o desarrollar su propia versión? La respuesta puede estar ya desvelándose. Los informes sugieren que las empresas chinas están investigando la ciencia que hay detrás de este coche, buscando formas de replicarlo o controlarlo. Si China consigue ser la primera en comercializar el transporte autónomo, podría mantener su posición de líder en la industria automovilística mundial. Pero existe otra posibilidad. Una posibilidad que ya se ha repetido en la historia. En lugar de adoptar la tecnología, China podría trabajar para frenar su adopción. Si este coche trastorna el mercado de las baterías con demasiada rapidez, podría desestabilizar una industria que China lleva años construyendo. En los próximos años se verá si China ve en esto una oportunidad o una amenaza. Pero una cosa está clara, este invento es demasiado poderoso para ser ignorado. La guerra energética mundial no ha hecho más que empezar. La revolución energética, nadie la vio venir. Imagina un mundo en el que todos los dispositivos, desde tu smartphone hasta rascacielos enteros, funcionen por sí solos sin necesidad de carga externa. Los cimientos del consumo energético moderno cambiarían de la noche a la mañana. Se acabaría la dependencia de las redes eléctricas centralizadas. No más escasez de energía, y no más infraestructuras costosas para distribuir la electricidad. Este avance podría hacer que la energía autosuficiente dejara de ser un concepto futurista para convertirse en una realidad cotidiana. Los dispositivos autoalimentados podrían dar paso a ciudades inteligentes totalmente autónomas, en las que hogares,
Sistemas de transporte e industrias enteras generen su propia energía sin aportaciones externas. Las implicaciones para el desarrollo urbano son enormes. No más apagones, menor dependencia de los combustibles fósiles, y la posibilidad de construir ciudades en regiones antes inhabitables donde el acceso a la electricidad era antes un gran obstáculo. La transformación no se detendría en las ciudades. Toda la economía energética mundial podría derrumbarse si se generaliza la generación descentralizada de energía. Los gigantes energéticos que han controlado el suministro mundial de energía durante más de un siglo podrían quedarse obsoletos. La demanda de combustible, centrales eléctricas masivas e infraestructuras eléctricas a gran escala se reduciría drásticamente, obligando a las empresas energéticas tradicionales a adaptarse o desaparecer. Los gobiernos, muchos de los cuales obtienen importantes ingresos de la fiscalidad y la regulación de la energía, también se verían obligados a reconsiderar cómo mantener la estabilidad económica en un mundo en el que la energía ya no es una mercancía. Sin embargo, este cambio no sería bien recibido por todos. Las industrias que han prosperado gracias al control de los mercados energéticos lucharían por mantener su dominio, presionando en favor de normativas y políticas que podrían ralentizar o incluso detener la adopción de la energía microscópica. La batalla entre la innovación y la resistencia industrial no ha hecho más que empezar. ¿La próxima industria del billón de dólares? ¿Es la próxima Internet? ¿La próxima inteligencia artificial? ¿O solo otro sueño fallido? Todas las tecnologías revolucionarias de la historia se han enfrentado al escepticismo inicial. Internet se descartó en su día como una herramienta de nicho para investigadores. No hace mucho, la inteligencia artificial se tachaba de ciencia ficción, y los vehículos eléctricos se tachaban de poco prácticos. Sin embargo, hoy ambos se han convertido en industrias que mueven billones de dólares. ¿Podría ser la energía microsónica el próximo avance que cambie las reglas del juego? Los inversores están tomando nota. Los inversores de capital riesgo y las empresas de capital privado con visión de futuro están entrando sin hacer ruido, con la esperanza de adelantarse a lo que podría ser el mayor cambio en la tecnología energética de la historia moderna. Si la tecnología autoalimentada se extiende, las empresas que controlen sus patentes y su producción podrían convertirse en los próximos titanes mundiales, rivalizando o incluso superando a los gigantes energéticos actuales. Pero un gran potencial conlleva un gran riesgo. Los escépticos exigen pruebas rigurosas. La aprobación reglamentaria sigue siendo incierta y es poco probable que los conglomerados energéticos establecidos renuncien a su dominio sin luchar. Si la energía autoalimentada despega, podría devaluar billones de dólares en activos petrolíferos y energéticos de la noche a la mañana, reconfigurando la economía mundial y el equilibrio de poder de un modo que nadie acaba de comprender. La carrera ha comenzado. ¿Seguirá la energía microsónica los pasos del ordenador personal, antes dudoso y ahora indispensable, o se desvanecerá en el olvido como tantos otros inventos no realizados? Una cosa es segura, nunca ha habido tanto en juego. No olvides darle a me gusta, suscribirte y pulsar la campana de notificación para no perderte lo último sobre esta tecnología revolucionaria. Gracias por verlo, y nos vemos en el próximo.